Se van a mezclar 4 disoluciones acuosas. 1. Carbonato de calcio al 99%. 2. Dióxido de silicio al 99.5%. 3. Un tensoactivo al 95%. 4. Carbonato de sodio al 98%. Para obtener 500 kilogramos por hora de un material que contenga 45% de carbonato de calcio, dióxido de silicio al 45%, 2% del tensoactivo, además de carbonato de sodio y agua. Determinen la cantidad de carbonato de sodio y agua que se tendrá en el producto. Para resolver el problema utilizaremos como herramienta Excel. Primero vamos a dibujar un mezclador para plantear mejor los datos. El mezclador se va a representar como un cilindro. Ahora insertaremos unos rombos y unas flechas para representar los flujos de entrada o salida del mezclador. Una vez que tenemos nuestro mezclador, tenemos la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5 con sus respectivos componentes. Una vez con esto podemos proceder a hacer nuestro balance general, el cual queda de la siguiente forma. El flujo másico 1 más el flujo másico 2 más el flujo másico 3 más el flujo másico 4 es igual al flujo másico 5. El balance por componentes queda de la siguiente manera. Para el carbonato de calcio, el flujo másico 1 por la fracción másica de carbonato en 1 es igual al flujo másico 5 por la fracción másica de carbonato de calcio en 5. Para el óxido de silicio tenemos que el flujo másico 2 por la fracción másica de óxido de silicio en 2 es igual al flujo másico 5 por la fracción másica 5 de óxido de silicio. Para el tensoactivo tenemos que el flujo másico 3 por la fracción másica 3 de tensoactivo es igual al flujo másico 5 por la fracción 5 de tensoactivo. Para el bicarbonato de sodio tenemos que el flujo másico 4 por la fracción másica de bicarbonato en 4 es igual al flujo másico 5 por la fracción másica de bicarbonato en 5. Para el agua tenemos que el flujo másico 1 por la fracción másica de agua en 1 más el flujo másico 2 por la fracción másica de agua en 2 más el flujo másico 3 por la fracción másica de agua en 3 más el flujo másico 4 por la fracción másica de agua en 4 es igual al flujo másico 5 por la fracción de agua en 5. Una vez que tenemos el balance general, podemos proceder a sustituir los datos que conocemos. Conocemos que la fracción másica 1 de carbonato de calcio es 0.99, la fracción másica de óxido de silicio es 0.995, la fracción másica de tensoactivo es de 0.95, la fracción másica de bicarbonato de sodio es de 0.98 y conocemos que necesitamos un flujo de 500 kilogramos por hora que tenga una fracción másica de 0.45 de carbonato de calcio y de 0.45 de óxido de silicio, así como 2% de tensoactivo, es decir, 0.02. Para calcular las fracciones másicas del agua basta restar a 1 la fracción másica del componente sólido, en este caso carbonato de calcio, y hacemos esto para todos los componentes. 1 menos la fracción másica del tensoactivo y 1 menos la fracción del bicarbonato. Y de esta manera obtenemos todas las fracciones másicas de agua en la corriente 1, 2, 3 y 4. Una vez que conocemos esto, podemos sustituir los datos en nuestro balance, el cual queda de la siguiente manera. El flujo másico 1 más el flujo másico 2 más el flujo másico 3 más el flujo másico 4 es igual a 500. Para el carbonato de calcio tenemos que 0.99 del flujo másico 1 es igual a 225. Para el óxido de silicio tenemos que 0.995 del flujo másico 2 es igual a 225. Para el tensoactivo tenemos que 0.95 por el flujo 3 es igual a 10. Para el bicarbonato tenemos que 0.98 por el flujo másico 4 es igual a 500 por la fracción de bicarbonato en 5. Para el agua tenemos que 0.01 del flujo másico 1 más 0.05 del flujo másico 2 más 0.05 del flujo másico 3 más 0.02 del flujo másico 4 es igual a 500 multiplicado por la fracción de agua en la corriente 5. Como podemos ver, de las primeras tres ecuaciones del balance por componentes podemos despejar directamente M1, M2 y M3. Para esto nos vamos a la casilla donde está el flujo másico 1 y ponemos igual 225
y lo dividimos entre la fracción másica de carbonato y nos da el flujo másico 1. Para el flujo másico 2 repetimos la operación. 225 entre el flujo másico de óxido de silicio en 2 y tenemos el flujo másico 2. Para el flujo másico 3 repetimos la misma operación y tenemos el flujo másico 3. Para calcular el flujo másico 4 despejamos M4 del balance general y entonces nos quedaría igual 500 menos el flujo másico 1, lo seleccionamos, menos el flujo másico 2, lo seleccionamos, menos el flujo másico 3, lo seleccionamos, damos Enter y de esta manera obtenemos el flujo másico 4. Lo siguiente que haremos es calcular la fracción másica de bicarbonato en el flujo 5. Para esto despejamos la fracción de bicarbonato en la tercera ecuación del balance por componentes y nos queda de la siguiente manera. Introducimos 0.98 por el flujo másico 4, lo seleccionamos, cerramos nuestro paréntesis y dividimos entre el flujo másico 5, lo seleccionamos y de esta manera obtenemos el flujo, la fracción másica de bicarbonato en 5. Para calcular la fracción másica de agua restamos a 1 el resto de las fracciones másicas en el flujo 5. Damos Enter y de esta manera obtenemos todas las fracciones másicas en todos los componentes y todos los flujos para todas las corrientes. Y de esta manera podemos dar por concluido nuestro problema. Para comprobar que nuestro problema está bien, sumamos el flujo másico 1 más el flujo másico 2 más el flujo másico 3 más el flujo másico 4 y debe darnos el flujo másico 5. Podemos ver que es así, por lo tanto nuestro problema está resuelto correctamente. Ahora vamos a hacer una tabla donde pongamos cada uno de los flujos y los componentes que hay en cada uno de los flujos, así como su fracción másica. Tenemos el flujo 1, el flujo 2, el flujo 3, el flujo 4 y el flujo 5 en la parte superior. Y tenemos los componentes en el lado izquierdo. Ahora llenamos la tabla. Para el primer flujo damos el igual y seleccionamos el flujo 1 y ya queda grabado en nuestra tabla. Para el flujo 2 hacemos lo mismo, igual, seleccionamos el flujo 2, queda grabado en la tabla. Para el flujo 3 hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos el flujo y queda grabado en nuestra tabla. Para el flujo 4 damos igual, seleccionamos el flujo 4 y queda grabado en la tabla. Y para el flujo 5 repetimos la misma operación y queda grabado en nuestra tabla. Para el carbonato de calcio seleccionamos la fracción de carbonato de calcio en la corriente 1 y lo guardamos. Damos clic y queda grabado. No tenemos óxido de silicio, por tanto la fracción es 0. Agua sí tenemos, seleccionamos igual y seleccionamos la fracción másica de agua y lo grabamos. Tensoactivo no tenemos, por tanto es 0 y bicarbonato no tenemos, por tanto es 0. En la corriente 2 no tenemos carbonato de calcio, por lo tanto es 0, pero sí tenemos óxido de silicio. Seleccionamos fracción másica y cliqueamos y queda grabada. Seleccionamos la fracción másica de agua y queda guardada. No tenemos tensoactivo y no tenemos bicarbonato, por lo tanto es 0. Para la tercera corriente tenemos tensoactivo, por lo tanto no tenemos carbonato y no tenemos óxido de silicio, pero sí tenemos agua. Damos igual y seleccionamos la fracción másica de agua en 3. Tensoactivo sí tenemos, damos igual y seleccionamos la fracción de tensoactivo en 3. Y no tenemos bicarbonato, por lo tanto es 0. Para 4 no tenemos carbonato de calcio, no tenemos óxido de silicio, pero sí tenemos agua. Damos igual y seleccionamos la fracción básica de agua. Queda grabado. Tensoactivo no tenemos, por tanto es 0, pero sí tenemos bicarbonato. Seleccionamos la fracción básica de bicarbonato. Para el flujo 5 tenemos todos los componentes. Seleccionamos cada uno. Seleccionamos el carbonato de calcio en 5. Seleccionamos el óxido de silicio en 5. Seleccionamos también la fracción básica de agua en 5. Seleccionamos la fracción de tensoactivo en 5 y seleccionamos la fracción de bicarbonato en 5. De esta manera completamos nuestra tabla. En esta tabla nosotros podemos variar los valores. Excel calculará automáticamente los flujos y las fracciones. De esta manera damos por concluido el ejercicio.